¿Cuántas veces hemos escuchado la típica frase de yo es que engordo hasta comiendo una hoja de lechuga? O por ejemplo, una persona que por mucho que coma, la vemos incluso alimentándose a base de ultraprocesados, de comida que no es de la mejor calidad, y decimos, pero bueno, si es que esta persona parece que no engorda, parece que coma lo que coma, siempre está delgada, siempre está en la misma forma física, por así decirlo, aunque incluso no haga deporte. Entonces, siempre se lanzan esas típicas afirmaciones de es que yo tengo el metabolismo lento, es que yo tengo el metabolismo rápido, por eso no engordo, o por eso engordo incluso alimentándome a base de únicamente vegetales y fruta. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto esto es cierto, porque también he escuchado afirmaciones que dicen que, por ejemplo, un metabolismo lento aprovecha mejor las calorías, es más eficiente, al contrario que, por ejemplo, un metabolismo rápido, que en teoría es un poco más derrochador. Como digo, me apetece hablar mucho de este tema, también quiero que dejéis vuestra opinión acerca del mismo en los comentarios de Spotify, también lo podéis dejar en cualquier otra plataforma que lo permita. Y sin más, antes de comenzar con el episodio, recuerdo que me encontráis con mucho más contenido en lifters.es, la newsletter en la que cada semana comparto un mail hablando de ganancia de músculo, de hipertrofia, de entrenamiento de fuerza, de cómo perder grasa de manera eficiente y un montón de cosas relacionadas con estos temas que aquí tratamos cada semana. Así que bueno, lo primero de todo sería el tema del metabolismo lento, metabolismo rápido, hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto nos han vendido un poco la moto. Realmente el metabolismo lento como tal, yo considero que no es que aproveche mejor las calorías, porque siempre se dice eso de que aprovecha mejor las calorías y por lo tanto no necesita tantas. No es que se aprovechen mejor las calorías y no quiere decir que una persona con un metabolismo más rápido desperdicie las calorías. No es ni una cosa ni la otra. Y lo cierto es que hay personas más activas, hay personas un poco más nerviosas, que incluso en el día a día haciendo aparentemente las mismas cosas, pues queman más calorías, y hay otras personas que por el contrario son más pausadas, son más tranquilas, más sosegadas, y por lo tanto en esas tareas, en esas acciones que podemos hacer incluso sin darnos cuenta, bueno, pues quemamos menos calorías. Aquí hay una serie de preguntas clave que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. La primera de todas es cuántas calorías quemamos a lo largo del día. Posiblemente no lo sepamos porque es complicado, incluso aunque llevemos un smartwatch, cualquier dispositivo de este tipo, bueno, pues nos puede aproximar un poco, pero obviamente cuando ponemos ejemplo una actividad en concreto, bueno, pues dos personas van a quemar distintas calorías haciendo esa misma actividad a una intensidad, por así decirlo, parecida. Entonces, posiblemente, claro, aquí entra en juego el hecho de que una persona queme más calorías por el hecho de que está menos adaptada a esa actividad en concreto. Os pongo un ejemplo para que me entendáis mejor. Si yo, por ejemplo, salgo a correr 10 kilómetros, pero es la primera vez que lo hago, obviamente voy a quemar muchas más calorías que no esa persona que lleva saliendo a correr 10 kilómetros durante 10 años. Esa persona lo va a hacer de manera mucho más eficiente y por lo tanto va a quemar menos calorías. Pero bueno, siempre está bien tener una referencia y para eso lo ideal es ir registrando lo que comemos al cabo del día durante, por ejemplo, unas cuantas semanas y al cabo de ese tiempo ver en cuántas calorías más o menos está nuestro mantenimiento. Si está en 2.500, en 3.000, en 2.000, en 4.000 calorías, en lo que sea. Y de esa manera tenemos más o menos una referencia que nos dice de forma clara las calorías que necesitamos para mantener nuestro peso. Esto es importante porque muchas veces pensamos que comemos mucho y no estamos comiendo mucho y otras veces pensamos que estamos comiendo muy poquito y estamos comiendo de más. Entonces, bueno, es importante lo primero tener eso en cuenta. Luego también hay que complementarlo obviamente con la pregunta de cuánta actividad realizamos fuera de nuestro trabajo y más, por ejemplo, cuando somos personas sedentarias que quizás pasamos un montón de horas delante de la pantalla tecleando sin hacer ninguna actividad física. Que esto también daría para otro episodio porque hay personas que incluso haciendo esa actividad, estando delante de una pantalla tecleando, pues queman bastantes calorías porque, como digo, son personas inquietas, que se mueven continuamente, que cambian de postura, que están moviendo las piernas, en definitiva. Ese tipo de cosas, ese fidgeting que también se ha puesto bastante de moda, incluso en personas que lo intentan hacer de manera intencionada para quemar más calorías a lo largo del día. Yo considero que eso al final sale de cada uno dependiendo de si somos un poco más activos o menos activos. Pero bueno, como digo, es interesante también medir la actividad que realizamos fuera de ese trabajo, cuánto caminamos, cuánta actividad aeróbica realizamos, qué labores diarias, por ejemplo, realizamos en nuestra casa, ese tipo de cosas porque influyen también un montón. No es lo mismo una persona que se mantiene muy activa realizando, yo que sé, cualquier hobby que tenga en su día a día que no una persona que termina el trabajo, llega a casa, se sienta en el sofá y se pone a ver la televisión tranquilamente. Y luego también deberíamos de definirnos con un tipo de persona en concreto.
Por ejemplo, si me preguntáis a mí, bueno, pues yo me defino como una persona bastante nerviosa, activa. De hecho, creo que si me lleváis escuchando un tiempo, bueno, pues se puede ver bastante, ¿no? No soy una persona nada sosegada, nada calmada. Es verdad que depende un poco del momento en concreto, pero hay personas que son mucho más calmadas a lo largo del día, que por ejemplo tienen que realizar cualquier actividad y están mucho más tranquilas. Yo me muevo bastante, incluso realizando actividades muy sencillitas. Bueno, pues al final no paro. Y siempre he sido una persona a la que le cuesta un montón subir de peso, incluso por ejemplo cuando estoy en volumen. Por lo tanto, necesito ingerir bastantes calorías. Luego es verdad que eso tiene su punto bueno, porque por ejemplo, cuando estoy en definición, no necesito bajarlas tanto, puedo comer bastante, simplemente añadiendo un poco más de actividad diaria, un poco más de actividad aeróbica, pues me es más que suficiente como para ir definiendo. En contra, tenemos por ejemplo esas personas que quizás no necesitan tanta comida para ir subiendo de peso, para ir ganando músculo y están muy tranquilas, por ejemplo, en una etapa de volumen, pero cuando tienen que bajar grasa, cuando tienen que ponerse en una etapa de definición, bueno, pues tienen que recortar un poco más las calorías y obviamente van a pasar más hambre que no, por ejemplo, yo. Pero bueno, todo tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. Como digo, tenéis que definiros con un tipo de persona en concreto, si sois más nerviosos, más activos, si sois personas más sosegadas, más calmadas, esto va a influir un montón en las calorías que quemamos a lo largo del día y por lo tanto en lo fácil o difícil que subimos de peso. Después de todo esto, la genética influye. Obviamente, hay personas con una buena genética que la comida que comen pues se va directamente al músculo, entrenan muy poquito, se les ve siempre definidos, con un buen nivel de masa muscular, con una buena capacidad aeróbica. En definitiva, la genética es importantísima en todo y por lo tanto hay personas que a poco que hagan siempre se van a mantener en forma y otras personas que les cuesta mucho más trabajo. Pero no es tan determinante al final como si mantienes ciertos hábitos. Si por ejemplo sales a caminar bastante, si por ejemplo entrenas 3-4 veces a la semana fuerza, si por ejemplo te alimentas de una manera bastante nutritiva, de una manera controlada en la cual sabes las calorías que quemas a lo largo del día, sabes las calorías que consumes, sabes si estás en un excedente calórico para subir de peso, si estás en un déficit calórico para bajar de peso, todo eso al final va a influir y es mucho más determinante que no, por ejemplo, pensar, oye, pues mira, yo tengo el metabolismo lento, entonces engordo incluso comiendo una lechuga. O yo tengo el metabolismo rápido y jamás voy a conseguir subir de peso, jamás voy a conseguir ganar masa muscular, porque da igual lo que coma, mi cuerpo no aprovecha las calorías, las desperdicia más bien, y por lo tanto es tontería. Así que bueno, como veis, son varios factores los que influyen en todo esto. Quería hablar un poco acerca de este tema porque es verdad que el otro día escuchaba a una persona decir que, oye, es que tú tienes el metabolismo rápido y desperdicias muchas calorías, por eso no eres capaz de subir de peso. Y esta persona que engorda, pues engorda porque aprovecha mejor las calorías, porque tiene un metabolismo más eficiente y por lo tanto no necesita tanta comida. Realmente hay mucho más detrás. Tenemos que controlar, obviamente, las calorías que consumimos. Esa es una base fundamental. Y a partir de ahí ver hasta qué punto somos personas más activas, menos activas, más nerviosas, más calmadas y, obviamente, cuánto entrenamos a lo largo de la semana y de qué forma. Así que bueno, no le deis tantas vueltas al tema de yo tengo un metabolismo lento, metabolismo rápido, porque hay muchos factores que influyen en todo eso, en el tema de subir de peso, en el tema de bajar de peso. Así que espero de verdad que este episodio os resulte de ayuda, tanto si estáis en un proceso como en otro. Como digo, hablo de muchas más cosas en lifters.es relacionadas con todos estos temas, así que si queréis os podéis apuntar por ahí totalmente gratis a la newsletter. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero como siempre que os haya gustado. Si ha sido así, podéis dejar las 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, allí donde me escuchéis. También me podéis escribir directamente para decirme, oye Iván, me interesa que hables de este tema porque creo que no lo has tratado hasta el momento y es interesante. Bueno, pues también me podéis escribir directamente para eso a través de lifters.es. Así que lo dicho, nada más por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y nos escuchamos la semana que viene. Chao.